y bendiciones a todos. Hoy el estudio lo voy a hacer del patio de mi casa. Finalmente dejó de llover, ya hacía como 3 días que estaba lloviendo. Y salí afuera a sacar los perros y oí los pajaritos cantar. La grama está toda verde, los árboles están bonitos. Entonces dije, voy a hacer el estudio hoy de afuera, porque al ver la naturaleza podemos ver el poder de Dios, podemos ver la belleza de Dios. Y para mí no me cabe en la mente cómo puede haber personas que no crean en Dios cuando tú sales afuera y tú veas la belleza que ha hecho, desde los árboles hasta el aire que respiramos, las estrellas en la noche, todo. Entonces por eso quise hacerlo de aquí afuera. Perdonen si tal vez oigan ruido, mis perros tal vez se ladran cuando el cartero pasa. Espero que se oigan los pajaritos. Creo que se están oyendo un poquito. Sería buen fondo musical para el estudio de hoy. Quiero también llamarlo como siempre los saludos y le digo y le doy las gracias por ver mis videos y le digo hermanos y hermanas. Hoy quiero saludarlo como santos y santas, porque eso es lo que ustedes son. Ustedes son santos y ustedes son santas. Una vez que nosotros tenemos a Cristo y hacemos la voluntad de Dios, somos santos. Una vez que recibimos esa misericordia de Cristo, esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios que nos escoge a nosotros para hacer algún tipo de trabajo, puede ser tan fácil como ser una buena esposa, ser un buen esposo, un buen hijo. Lo que Dios quiera que tú hagas, si tú lo haces del fondo de tu corazón, ya tú eres santo. Porque muchas personas, y no es culpa de ellos, y no es culpa de nadie, porque yo me puedo poner en esa lista de personas hasta no hace mucho. Pensamos o pensábamos o piensan hoy en día que los santos es una persona especial, que tiene poderes especiales, tal vez como se ven así en las películas con el arito en la cabeza, tal vez como un ángel con las alas. Y no es así, no es así. Santo simplemente en la Biblia, la palabra santo quiere decir persona que han sido escogida por Dios. Dios la escogió para hacer cualquier tipo de trabajo, para hacer su obra. Y una vez que esa persona acepta y dice, sí, yo lo voy a hacer, y tiene la fe esa que lo va a hacer y cree en Dios, ya ahí tú eres escogido, ya tú eres separado. Y eso es lo que la palabra santo quiere decir, una persona que es separado a lo demás, separado al resto del mundo. ¿Por qué? Porque el resto del mundo no cree en Dios, ni escucha a Dios. ¿Okay? Perfecto ejemplo. Se habla mucho de la Virgen María, ¿verdad? Mucha gente tiene voto a la Virgen María. Y eso no tiene nada de malo, ¿entiendes? Es una persona a quien Dios escogió para tener a su hijo, para traer el rey de nosotros, el rey de Israel, a este mundo. Y María aceptó. Pero recuérdense, Dios la escogió, María no hizo nada. No hizo nada en absoluto para, para que Dios la escogiera. Estoy seguro que era una muchacha que llevaba buena vida y era recta y era obediente, pero así todo, Dios es el que escoge, Dios es el que escoge. Pero como le digo, y no quiero ofender a nadie, recuérdense, no estoy juzgando a nadie, porque yo estaba ahí, yo estuve hasta ahí hasta no hace mucho tiempo. Una historia mía nada más, pequeña, para que ustedes entiendan y sepan que yo en verdad entiendo lo que estoy hablando, lo que se trata de santos y santas y imágenes. Yo soy cubano y crecí en Cuba, mi niñez fue en Cuba. En Cuba hay muchos después que Fidel vino a Cuba o llegó a Cuba, todo lo que eran las religiones o el cristianismo, todo lo que sea que tenga que ver con Dios, fue apartado, ¿verdad? Fue sacado de Cuba. Y en la ausencia del mal entra, en la ausencia del bien entra el mal, en la ausencia de Dios entra el diablo. Desgraciadamente se vino a coger fuerza una religión que es basada en las religiones africanas. Porque acuérdense, Cuba, como la mayoría del Caribe, muchos africanos fueron llevados ahí por los españoles. Y a los españoles eran cristianos. Y esas dos religiones se mezcló y ahí es donde vino lo que se llama la brujería. Magia negra, magia blanca. Desgraciadamente en mi casa eso es lo que había y ahí fue donde yo crecí, ¿verdad?
nunca me llamó la atención. Gracias a Dios, Él me tenía separado para otras cosas y no era esa. Nunca quise seguir esos pasos. Estoy seguro que para mi padre hubiera sido un orgullo poderlo yo seguir esos pasos y tal vez ser como él. Gracias a Dios nunca tomé ese rumbo. Llegué a este país a los 10 años, nunca fui a una escuela pública, siempre fui a escuela católica. Así que desde los 10 años hasta los 17 que me gradué de la high school, fui a escuela católica. Crecí, me crié bajo lo que es el catolicismo y sus creencias y todo lo que es el catolicismo. Nada malo, como le digo, nada malo en forma, pero lo que tenemos que ver, y yo le doy gracias a Dios que empecé a leer la Biblia hace ya como tal vez 4 o 5 años, y Dios vino a mi vida, él puso algo en mi corazón para yo estudiarla y entenderla mejor, y me di cuenta de una cosa, que tan importante es saber lo que hay en la Biblia como lo que no hay en la Biblia. Muchas personas la agregan a la Biblia. Y en la Biblia no hay nada que dice que usted debe rezarle o orarle a un santo o a una persona que se llame santo. Ahora acuérdense, yo acabé desde el principio dije que los santos son escogidos por Dios y ahorita lo voy a buscar en la Biblia. No por el hombre. Así que cuando la Iglesia Católica escoge una persona y lo nombra santo, eso no está en la Biblia. En ningún lugar está en la Biblia. Así que están yendo contra la palabra de Dios. Desgraciadamente, como le digo, no culpa suya, no culpa mía, crecimos así. Seguimos las tradiciones de nuestros padres. Y yo lo único que estoy diciendo es esto, acuérdense, no estoy juzgando, yo estuve ahí hasta hace poco. Yo lo único que digo es que mire, Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. En Romanos, Pablo nos lo dice, que a Dios le podemos decir Abba, le podemos decir Padre. Padre, y al nosotros poder decir Padre, somos herederos de todo lo que Él tiene, como sus hijos son herederos de todo lo que usted tenga. Y al decirle Padre, le podemos decir a Jesucristo hermano, ¿verdad? Y somos coherederos con Jesucristo. Todo ese poder de Dios es de nosotros, ¿verdad? Pablo también lo dice, el Evangelio, al tú creer que Dios murió, fue enterrado y resucitó por nosotros, es el Evangelio. Al tú creer eso, Pablo nos dice que eso es locura para el mundo. Locura para el mundo. Pero para nosotros que creemos, es el poder de Dios. Ese mismo poder que Dios levantó a Jesucristo. Ese mismo poder que hizo que Jesucristo caminara en el agua, que hiciera todos esos milagros. Ese mismo poder lo tenemos nosotros en nuestras manos. Ahora, Dios no lo va a dar ese poder a nosotros, como acabo de decir yo, en nuestras manos, porque ¿qué vamos a hacer con todo eso? No sabríamos qué hacer. Pero ese poder lo tiene Dios y nosotros tenemos acceso a Dios. Podemos llegar a Dios y ese poder Él lo puede manipular para nuestros bien. Por eso cuando oramos, no tenga pena en orar, no piense que puede ser algo muy grande para Dios, porque es imposible. Nosotros tenemos ese poder de Dios y ese poder Él lo maneja para nuestro bien. Por eso, entonces el punto de hoy es, mire, no, para mí es pérdida de tiempo pedirle a un santo, y digo santo entre paréntesis, para que Dios no haga algo, para pedirle un favor a Dios. Imagínese en forma lógica que su hijo le pida a un amigo suyo algo que él necesite, pero es usted quien se lo puede dar. So, que mi hijo venga y le pida a mi amigo Franco, hey Franco, por favor, ¿tú le puedes decir a mi papá que me dé dinero para el lunch de la escuela que no tengo? Yo me ofendería. Le diría, amigo, ¿por qué tú me lo dices a mí? ¿Y qué tú le vas a decir? Bueno, es que, padre, yo no tenía miedo, no sabía cómo llegar a ti. No, nuestro Dios es accesible, nuestro Dios está ahí. Nuestro Dios está más a la mano que nuestros amigos y nuestras familias a veces. Nuestro Dios está siempre ahí. Y recuérdese, lo que Él escoja va a ser por nuestro bien. Sea sí o sea no, va a ser por nuestro bien. No tenemos que ir a nadie para llegar a nuestro Dios. Solamente hay una forma de llegar a Dios, y eso es lo que dice la Biblia, y es a través de Jesucristo. Solamente a través de Él. No hay otra forma. No hay otra forma, no a través de la Virgen María, no a través de San Lázaro, no a través de San Pedro. Nada de eso. Solamente
a través de Jesucristo. Cuando usted ore, tú le dice, en el nombre de Jesucristo yo te pido esto, en el nombre de tu hijo, de mi hermano, te pido esto. Y esa es la única forma de llegar a Él. Ahora, nosotros tenemos un Dios tan bueno que aunque nosotros usamos imágenes, podemos y usamos santos para pedirle, Él sabe que el mundo está ciego, que no ve, que no ve. Y como un padre cuando su hijo hace algo que lo hace sin querer, no lo castiga, Él no nos castiga, si todo Él no cumple nuestras peticiones. Por eso es que cuando muchas personas dicen, tengo fe ciega en la Virgen María, tengo fe ciega en tal santo, pero no es el santo quien concede esos milagros, es Dios. Y hay personas que dicen, como tal vez yo lo hacía antes, tal vez, o bueno, sí, yo creo en Dios, pero también creo en el santo. No, estás perdiendo tiempo, estás perdiendo tiempo. Los santos somos nosotros, lo que Dios escogió, como lo hacía en este tiempo, en el tiempo que Él estaba aquí. Y para eso podemos ir a Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios y vamos a ver cómo Pablo habla a la iglesia de Corintios. Esta no es mi Biblia, es la Biblia de mi esposa. La mía se me quedó en el trabajo, pero las letras son más chiquitas. Ella ve menos que yo, pero las letras son más chiquitas. ¿Quién entiende? Pero mire, 1 Corintios, y empieza así. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santos, con todo aquel, cualquiera que invoque el nombre del Señor Jesucristo. Ha llamado a ser santo, con todo aquel que invoque el nombre de Jesucristo, con todo aquel que crea en Jesucristo. Si usted es en Jesucristo, usted es llamado a ser santo, usted es llamado a ser escogido, usted es llamado a ser separado del resto de la humanidad. ¿Por qué? Porque la mayoría del mundo no cree en Jesucristo. Hasta le digo, da pena decirlo, pero hasta la misma gente que está en la iglesia no cree en Jesucristo. Ellos dicen que sí, ellos dicen que creen, que tienen fe, pero a la hora de buscar esa gracia de Dios, le ponen límite. No, porque yo tengo que hacer tal cosa para llegar a Dios. Yo tengo que dar tal cantidad de dinero para que Dios me acepte. Yo para llegar al cielo tengo que hacer esto. No. Tú para llegar al cielo simplemente tienes que tener fe. Fe en Dios, pero fe ciega, ¿verdad? No puede ser fe con límite, fe ciega. Una vez que tú tienes esa fe en Cristo Jesús, ya todas esas cosas van a venir. Y ya lo he dicho esto en diferentes estudios antes. Ya tú vas a querer acercarte a tus hermanos. Ya tú vas a querer hacer bien. Ya tú vas a querer ir a la iglesia. Tú vas a querer bautizarte. Todas esas cosas vienen, pero primero tiene que venir la gracia de Dios. Primero Dios tiene que poner esa semillita en tu corazón. Y después esa semillita empieza a crecer y a crecer. Y esa es la fe. Y mientras más tú estudias y más Dios te abre los ojos, más tú ves lo grande que es Dios. Por eso es tan importante estudiar. Pero vemos aquí en la Biblia que en Corintios, en 1 Corintios, Pablo le está dirigiendo la palabra a los hermanos en Corintios y lo llama santos. No santos en el cielo, no. Están ahí mismo en la tierra. Y cuando él se refería a los apóstoles en Jerusalén, él siempre se refería a los santos en Jerusalén, ¿verdad? Porque esos son escogidos, eran escogidos. Y así mismo fue, como dije yo, la Virgen María. Vamos a ir ahí. Virgen María estaría en Lucas. ¿Okay? Vamos a buscar Lucas y capítulo 1, porque sé que está al principio. Y vamos a ver cómo Dios escogió a María. Y es el 1, versículo 26. ¿Okay? Tal vez escuchen mi perro ladrar, tal vez alguien esté por afuera, perdón. Okay. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, en la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó
por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. ¿Ve? Has hallado gracia. Dios la escogió a ella. El ángel Gabriel no dijo, oh, porque María, porque tú has sido tan buena y tú has seguido la ley y Dios la escogió. No, tú encontraste gracia en los ojos de Dios. Y es una palabra que es muy común de Pablo. Pablo siempre usa la gracia de Dios. Somos salvos simplemente por nuestra fe y la gracia de Dios. Más nada, en lo absoluto. Vamos a ir a Efesios 2.8, porque Efesios 2.8 también habla de la gracia y para compararlos. ¿Okay? Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, lo que le acabo de decir. Por gracia, porque Dios te escogió, esta misma gracia que Él escogió a la Virgen María, nosotros somos salvos por medio de la fe. Y no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios, dice Pablo. No por obras, no por nada que tú hiciste, ni por nada que María hizo, sino posiblemente por gracia, por la fe. Y no por obras, para que nadie se jacte. Para que nadie diga, oh, yo estoy aquí. ¿Se imagina llegar al cielo y que todo el mundo esté caminando, tú sabes como la gente en la calle cuando se lo cree mucho, algo así, caminando, y tú le preguntas, hey, ¿cómo tú estás? Ah, bueno, yo me bauticé, por eso estoy aquí con Dios. ¿Y tú qué hiciste? Ah, bueno, yo di no el 10%, yo di el 15%, por eso estoy aquí. Entonces toda esa gente se están gloriando a ellos mismos. Nadie, cuando estemos en el cielo, vamos a poder decir eso. Todo cuando nos pregunte por qué estamos ahí, le tenemos que decir, por gracia de Dios, porque Dios nos escogió, por mi fe. Y nada más, no por nada que yo hice. Siempre recuerde, una vez que tenemos esa fe y una vez que Dios nos escoge, esas obras, la que el mundo ve, es la que van a hacer de nosotros, querer hacerla. Pero eso es para el mundo. Pero Dios ve tu corazón. Haga tus obras o no, porque hay muchas personas que hacen las obras, pero su corazón no está en Dios. ¿Entiendes? Entonces ya demostré cómo Dios escogió a la Virgen María, como mismo nos puede escoger a nosotros, por gracia. No por más nada. Un otro santo que estudié, y eso fue al principio cuando empecé a estudiar la Biblia, era San Lázaro. ¿Por qué? Porque ese es mi nombre, Lázaro. Aquí en Estados Unidos todo el mundo me conoce como Larry, porque vine desde pequeño aquí, y la mayoría de mis amigos no podían decir el nombre Lázaro, entonces me pusieron Larry y me quedé con el Larry. Pero mi nombre es Lázaro. ¿Por qué? Porque mi padre era devoto a San Lázaro. Él también se llama Lázaro. Y al estudiar me doy cuenta, ¿quién es Lázaro? Lázaro en la Biblia es absolutamente nadie. Hay dos Lázaros en la Biblia. Uno, el que Jesucristo resucitó, que es hermano de María y hermano de Marta. Y está el Lázaro del cuento, que también está en Juan 16, 19, si no me equivoco. Ahí léalo cuando tenga tiempo. Es el cuento de Lázaro, un Lázaro que es un pobre, un mendigo que tiene las llagas en la piel y tiene los perros que le lambean las llagas. Y si usted hoy ve una imagen de San Lázaro, está así. Y un rico, que Lázaro vivía casi a la afuera del rico, y él cogía las sobras del rico y los dos se murieron. Léenlo, no se lo voy a contar porque usted lo lee. Pero en la Biblia no hay nada que haga a estas personas diferentes. Como el mismo Lázaro, uno es un cuento, ¿verdad? Puede ser verdad, puede ser no, pero simplemente un cuento, una parábola que Jesucristo usó. La otra es alguien que Jesucristo resucitó. Ahora, Jesucristo resucitó a otras personas también. En Pedro, él resucitó a una niña, ¿verdad? Y la historia de resurrección en la Biblia van hasta el Viejo Testamento. Si usted ve en Primera de Reyes, está donde Elías resucita a una niña también, a la hija de a su manita. En Hechos, Pedro resucitó a una señora que estaba enferma, murió, él la resucitó. Ahora, esa gente no están llamados santos, ¿entiendes? Entonces, ¿ve por qué? Es falta de estudiar la Biblia. Y todos hemos sido hasta cierto punto, y odiaría yo usar esta palabra, pero la voy a usar, engañados. Estamos perdiendo el tiempo.
como, yo no juzgo a nadie, le digo, yo estuve en ese mismo bote. Yo tenía imagen de la Virgen María, tenía una imagen de San Lázaro, que desde chiquito la tuve, mi papá me la dio. Pero ¿qué es eso? Estos son simplemente siguiendo las tradiciones de mis padres. Cuando me deshice de las imágenes, lo primero que me dijeron, no, tú no te puedes hacer las imágenes, eso es mala suerte. Y si te vas a hacer, tienes que echarla en el mar. Yo la eché a la basura. Yo la eché a la basura y de eso ya hace varios años. No pasa nada, ¿por qué? Porque mi fe está en Jesucristo, el verdadero Dios, el único. Y si, otro libro que los recomiendo mucho, por favor, se llama La Sabiduría de Salomón. Lea el libro de Sabiduría de Salomón, muy parecido a Proverbios, ¿ok? Un libro súper bueno. Acuérdense que Salomón era un hombre al cual Dios le dio una inteligencia que no se la había dado a nadie antes ni se la dio después. Así que es importante lo que él tiene que decir sobre eso. Y si no me equivoco, eso está en el capítulo 13. Y él dice, ¿cómo no le da vergüenza a alguien pedirle a una imagen que está enganchada en una pared por un clavo que uno mismo puso? Y pedirle que Dios me cuide, pedirle a esa imagen que te cuide, cuando esa imagen no se puede mover ni por sí misma. Y si está en la pared es porque tú la pusiste. Y ahí mismo Él nos dice, tú tienes más poder que esa imagen, tú tienes vida adentro. Esa imagen no tiene nada. Esa imagen es simplemente una imagen que alguien hizo. ¿Entiendes? Y da buenísimos detalles, como alguien talla la madera, una madera que no sirve para nada, que está llena de nudos y le hace una imagen y la pinta y para hacerla ver humana y le tapa sus defectos con pintura. Eso es una imagen, como yo, me da pena a mí decir que yo le pedía una imagen así que me protegiera, cuando no se puede proteger ella misma. ¿Entiendes? Entonces, como lo digo, por favor, no es nada que yo creo que ustedes deben sentirse abochornados o algo así, simplemente fueron enseñados mal, como yo también fui enseñado mal. Pero ahora Dios le abre los ojos a ustedes como me lo abrió a mí. Si ustedes siguen pidiéndole esa imagen, sabiendo, como le digo yo, no en la Biblia. Ustedes tienen que buscar la Biblia. Usted no puede creer en lo que la Biblia dice por pedacito. Tiene que creer lo que dice y lo que no dice. Y lo que no dice es que tenemos que rezarle a un santo. En el Viejo Testamento ni a una imagen. Pero, como le digo, no quiero entrar ahí. Quiero ir un poquito, no quiero ir tan profundo. Porque le digo, hemos sido equivocadamente engañados. ¿Okay? Ahora, algo que quiero que tenga sepa, como le di a enseñar desde María, Dios nos escoge. Dios nos escogió desde el principio. Y esos son los que somos santos. Desde el principio, Dios escogió a Adán y Eva. Bueno, Él hizo a Adán y Eva para empezar el mundo, ¿verdad? Pero Él lo hizo. Dios escogió a Noé, Noé creo que en español, para hacer el arca. Y Él aceptó y Él lo hizo. Dios escogió a Abraham para sacar la nación de Israel, de Egipto. Dios lo escogió y Abraham aceptó, Él lo hizo. Por eso Él es santo. Dios escogió a David para ser rey de Israel. Dios lo escogió y Él aceptó. Escogió a María para ser la madre de nuestro Señor. Escogió a Pablo para llevar el evangelio a los gentiles y a los judíos. ¿No ve? Dios siempre escoge. Dios siempre escoge. Cuando estaba haciendo este estudio, estaba buscando la forma de tratar de explicarlo. Y voy a terminar con esto. Bueno, tal vez no, porque tengo otra cosa en mente también que quiero decir. Pero imagínense, un arquitecto. ¿Okay? Dios es el arquitecto de este mundo. Y busqué lo que es, y no lo tengo aquí en esta nota, lo que es un arquitecto. Pero un arquitecto es una persona, ¿verdad? Es un profesional que se encarga de proyectar, de diseñar y dirigir una construcción. Él hace todo. Él es un profesional que dirige, que proyecta y que diseña una construcción. Y ese es Dios. Esta construcción es de Dios. Ese mundo lindo, por eso quiero ver afuera. Las lindas matas, todo eso es la construcción de Dios. Nosotros somos diseñados, somos dirigidos por Dios, ¿verdad? Ahora, ese arquitecto necesita
no necesita, porque él podría hacer una casa sola, acuérdense, él fue el que diseñó todo, él hizo todo, él que le hizo el proyecto, él la puede dirigir, todo. Él no necesita a nadie para hacer nada, pero él sí escoge el mejor pintor, el mejor albañil, el mejor plomero, el mejor jardinero, para formar, para hacer ese proyecto, para hacer ese edificio, esa casa. ¿Entiendes? Y así es Dios, como le digo yo, tratando de ver, no quiero perderlo, pero Dios es ese arquitecto y nosotros somos esos auxiliares, esos ayudantes, escogidos por Él, porque Él solamente escoge los mejores. Y no se equivoca, no se equivoca. Por eso yo siempre digo, una vez que Dios te escoge a ti, tu vida nunca va a ser la misma. Dios no se va a equivocar. Él no te va a escoger a ti hoy y decir, no, de verdad no era quien yo pensaba, te va a echar por un lado. No. Jesucristo dijo, todo el que venga a mí, nunca lo voy a rechazar. Nunca. Y en Mateo también, leen Mateo, no me sé exactamente en dónde, pero Jesucristo dice que quien llega a Él es dado a Él por el Padre. Y Él nunca lo va a rechazar. Así que imagínense, nosotros vamos a Jesucristo, el Padre Dios nos escogió a nosotros para estar ahí con Jesucristo. ¿Cómo se va a equivocar? Nosotros somos ese albañil, somos ese pintor, somos ese plomero, ¿verdad? Que ayudamos a Dios. Ahora, esos somos nosotros, esos son los santos, ¿verdad? Ahora, yo no puedo pedirle a un santo, o puedo pedirle a un albañil que me haga una casa, que me haga ese proyecto. ¿Por qué? Porque él me va a decir, yo no puedo, porque el que hizo todo es el arquitecto, el que diseñó este inmenso, este bello mundo. Es el arquitecto. Yo solamente ayudé un poquito. Él no te puede ayudar. Solamente el arquitecto puede ayudarte. El arquitecto que es Dios. ¿Para qué pedirle a un albañil que le pida a Dios que es el arquitecto, cuando el arquitecto es tu padre? ¿Le pueden hacer el círculo de lo que estoy tratando de decir? No necesitamos ir a un arquitecto, no necesitamos ir a un plomero, no necesitamos ir a un plomero, a un jardinero, a un electricista, para que no haga esta belleza de casa, esta belleza del mundo que Dios creó, cuando podemos ir directamente al arquitecto, que es Dios. ¿Okay? Lo voy a dejar con un cuento, y ya con eso sí voy a terminar. Va un señor al doctor a ver unos resultados, que se había hecho unos exámenes. Y el doctor le dice, mire, vamos a sentarnos a hablar. Usted está enfermo y necesita operarse, porque los resultados no fueron buenos. Pero mire, vamos a hacer unos análisis más, y si dan de nuevo que están malos, lo operaremos. Hoy el Señor dice, bueno, yo voy a ir a mi casa y voy a rezarle a la Virgen María, que le tengo tanta fe, para que me ayude, para que me salve, para que me sane de este mal. Y entonces el doctor, siendo creyente de Jesucristo y verdadero cristiano, le dice, ok, está bien, pero mire, la semana que viene, si usted se quiere operar, se puede operar, pero yo no voy a estar aquí, va a estar mi mamá. Usted puede operarse con ella si quiere. Y el Señor dice, pero yo no sabía que su mamá era doctora. Y el doctor dice, no, ella no es doctora. Entonces, ¿cómo me voy a operar con ella si estoy en la doctora? Entonces el doctor le dice, bueno, así mismo como usted le está pidiendo a la Virgen María que lo sane, ¿por qué no le está pidiendo a Jesucristo, que es el verdadero doctor, es el que le sana? La Virgen María no tiene poder para sanarlo. El único poder que tiene para sanar es Jesucristo. El único poder que hay en el mundo es Dios. Pero así tú le estás pidiendo a alguien que no tiene poder. Yo no veo cuál sería la diferencia entre tú pedirle a la Virgen María y que mi mamá te opere. Aunque ella no es doctora, pero tú le puedes pedir a mi mamá si tú le estás pidiendo a la mamá de Dios. Y ahí él se dio cuenta. Solamente hay una forma, solamente hay un doctor, solamente hay uno que lo salva, solamente hay uno que puede, con ese problema que tal vez usted tenga en su familia, en el trabajo, ese dolor de cabeza, lo que sea, solamente hay un doctor, solamente hay un arquitecto. Ese es Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Pedir con Él, pedirle a Dios nuestro Padre, que lo puede todo, el que creó toda esta belleza del mundo. Espero que hayan entendido lo que quise decirle. No quise ofender a nadie en lo absoluto. Acuérdense que yo también estuve ahí. Estoy viendo la verdad y es mi deber decírsela a usted para que usted también vea la verdad. Ahora usted la ve
Yo creo que sería imposible no ver lo que yo le acabo de enseñar. Y así haga usted su decisión. Por favor, oremos siempre, démosle gracias a Dios por esta belleza del mundo que nos ha dado, por el arquitecto que es Él, que creó todo, por ese doctor que sana todo, ese es Él. Démosle gracias siempre a Él. Tengan a Jesucristo, a Dios en el centro de su vida, que Él sea ese glue, ese pegolín que mantiene el amor en la familia, que Él sea el que esté con usted en el trabajo, que Él sea el que vaya adelante, abriéndole camino. Usted confía así en Dios, le garantizo que su vida va a cambiar. Aunque esté buena, no estoy diciendo que su vida está mala, pero va a estar mejor. Mejor, no le ponga límite a su felicidad. Dios malcría a sus hijos, siempre le he dicho. Y para eso tenemos que tener fe ciega. Bendiciones a todos, gracias una vez más, los quiero mucho. Que Dios esté con ustedes.